¿Tú no sabes que Dios tiene un plan lindo para tu vida? En este libro el Señor Jesús te dice: te amo, hijo. Allí encuentras las promesas más lindas. Porque la vida del cristiano es un permanente crecer, crecer y crecer. Pero crecer significa dolor. Hoy es el día de buenas nuevas. Hoy es el día de salvación. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, ya estamos aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo un feliz sábado a la distancia, apreciados amigos y amigas. ¿Cómo están? Cuéntanos desde qué lugar, desde qué ciudad, desde qué país están en sintonía del programa. Aquí estamos caminando con Jesús en esta edición de hoy, sábado 5 de julio del año 2025. Y estamos contentos y felices de poder encontrarnos después de un buen tiempo, reencontrarnos a través de esta red social, de este canal de YouTube, aquí en el canal de Facebook también. Y estamos felices y contentos de podernos reencontrar en una ocasión especial. Hoy, sábado 5 de julio, se conmemora el Día del Colportor. Así que los valdenses modernos. Hoy es un día especial, un día maravilloso, en la que podemos recordar y rememorar cuál es el propósito, cómo nació, cuáles son las razones por las cuales nosotros debemos ver hacia los valdenses modernos. Hoy conoceremos un poquito más de la historia, un poquito más de las razones por las cuales nosotros debemos confiar. Mira a los valdenses, ese es nuestro tema de hoy, los valdenses modernos. Y para ello quiero compartir con ustedes este mensaje especial. En esta ocasión tenemos esta linda presentación para poder compartir con ustedes. Mira a los valdenses. Y el texto para poder iniciar esta mañana, este estudio, se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 11 y versículo 3. Dice la Biblia: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestido de cilicios. Así que hubo una época en la historia de nuestro mundo en la que un grupo de personas, ¿no? Ya que siempre Dios ha tenido un pueblo fiel, aún en los periodos más difíciles. Un remanente arriesga, en este caso, la vida, la vida para poder mantener encendida la antorcha de la verdad. Entre ellos se destacan los valdenses. Así que los valdenses al día de hoy todavía persisten, ¿no? Hoy son los valdenses modernos. Hoy existen cerca de 4000 libros y folletos sobre la historia de los valdenses. Dios siempre ha tenido un pueblo fiel, aún en los periodos más difíciles. Un remanente arriesgó la vida para mantener encendida esta antorcha de la verdad. Entre ellos se destacan los valdenses. Los valdenses, un grupo especial, un grupo que mantuvo viva la fe, la verdad. Y por eso, preciado amigo, amiga, cuán importante es conocer acerca de este grupo especial. Por eso es posible entender
mediante el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 3, el relato de un periodo de persecución sin precedentes. En total fueron 1260 años de persecución que ocurrieron entre los años 538 después de Cristo al 1798, época en el año de la Revolución Francesa. Así que nuestro estudio histórico se va a concentrar en este periodo profético. El mensaje adventista llegó a Europa. ¿Por medio de quién? De este grupo, de los valdenses, en una época en que el pensamiento de purificación de la iglesia germinaba en el pueblo y también en el clero. En la ciudad de Lyon, en Francia, vivía un rico comerciante de telas llamado Pedro Baldo. Este hombre nació en 1140. Bajo el liderazgo de Pedro Baldo, tenemos hoy por hoy las manifestaciones más conocidas de los valdenses. Este hombre que tenía bastante dinero, un día conoció la verdad y con toda su riqueza apoyó para que se propagara. Esto obviamente conduce a una inevitable pregunta. Si los valdenses tuvieron un origen apostólico, ¿por qué heredaron el nombre de Pedro Baldo? Porque de ahí viene, valdenses, de este hombre que en un momento lo dejó todo para seguir a Jesús. Este líder valdense, hay un líder llamado Jean Leger, quien fue el autor de la obra Historia de los Valdenses, y ese libro fue publicado en 1669. Y ahí este autor, Jean Leger, afirma que en vez de comunicar su nombre a los valdenses, Pedro Baldo tomó prestado de ellos su apellido, mientras que los valdenses recibieron ese nombre por el hecho de habitar en los valles del Piamonte. Una tarde cualquiera, Baldo conversaba con amigos frente a su casa cuando uno de ellos fue alcanzado por un rayo y murió inmediatamente de forma inesperada. Aquella situación impresionó profundamente el corazón de Pedro Baldo. Después de meditar profundamente sobre lo ocurrido, se preguntó: ¿qué sería de mí si tuviera que comparecer hoy ante el Supremo Juez? Pasaron algunos días. Pedro Baldo preguntó a un sacerdote y le hizo la pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Así que el sacerdote le dio la misma respuesta que Jesús dio al joven rico, que está registrado en Marcos 10:21. Jesús dijo: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pedro Baldo hizo exactamente eso. Entregó su comercio a su esposa. Parte de su riqueza dio a los pobres e invirtió otra gran parte de su dinero en la traducción de la Biblia a la lengua materna del pueblo. Como el rico mercader encontró la perla de gran precio, y la compartió con sus amigos, la historia de Pedro Baldo se registra y memorizó gran parte de los evangelios y otras porciones de la palabra de Dios. Interesante, ¿verdad? La historia de Pedro Baldo. Pues en esta mañana quiero contarte 5 razones por las cuales debemos mirar a los valdenses. Pero para terminar la historia de Pedro Baldo, quiero contarte que Pedro Baldo fue uno de los iniciadores, y así como él en un momento atesoró como esa perla de gran precio, muchos hombres y mujeres conocieron el Evangelio. Y aquellas épocas la Biblia no era de circulación pública, era escondido. Al principio eran llamados los pobres de Lyon, aquellos hombres y mujeres que iban de casa en casa, visitando pueblos, vendiendo algunas cosas, ¿no? Trigo, algunas cosas que ellos llevaban en sus telegas, en sus bolsos. Y cada vez que visitaban un hogar, luego de hacer las ventas, el comprador preguntaba: ¿tienes algo más que vender? Ahí es cuando estos hombres valdenses les decían:
tengo una joya, un lindo tesoro, que cuesta más de lo que tú me acabas de comprar. Y los clientes, los compradores se quedaban un poco curiosos. ¿Y de qué se trata? Y ahí es cuando los valdenses sacaban copias, fragmentos de los evangelios que llevaban en hojitas, porque no tenían todavía la Biblia traducida en su totalidad, pero tenían los evangelios y esas hojitas los entregaban a estas personas en sus hogares. Leían juntos, el vendedor les explicaba un poco de la parábola o de las historias que Jesús está registrada en los evangelios, a lo que estas familias se quedaban totalmente sorprendidas. Así que de esa manera los valdenses lograron llevar la verdad presente en su momento. Por eso es que la palabra colportor deriva del francés colporteus y significa llevar al cuello. El término parece estar relacionado con la costumbre que los colportores valdenses tenían de llevar los escritos sagrados debajo de la ropa o en una bolsa que colgaba al cuello. Así que quiero contarte ahora 5 razones por las cuales nosotros podríamos y tenemos que mirar a los valdenses. Primera razón, su devoción, compromiso y sumisión a la palabra de Dios. Pues bien, en esta ocasión, esta primera razón, tiene como propósito mostrarnos lo siguiente. Los valdenses escribían las porciones de la palabra de Dios, serían distribuidas, aunque perseguidos y expulsados de sus hogares, estudiaban minuciosamente la palabra de Dios y vivían de acuerdo con la luz que sobre ellos brillaba. Cuando sus posesiones les fueron arrebatadas y sus casas quemadas, huyeron a las montañas, donde soportaron hambre, fatiga, frío y desnudez. Sin embargo, esos dispersos y desamparados se encontraban para unir sus voces en cánticos de alabanza a Dios, agradecidos por ser considerados dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Además, estos valdenses eran perseguidos y estaban entre los primeros en reconocer el firme apego del movimiento a la palabra de Dios. Ya por el año 1270, el inquisidor David de Augsburgo declaró sobre los valdenses, y escuchen lo que dijo este hombre. Ellos dijeron que el Evangelio debe ser observado íntegramente, de acuerdo con lo que está escrito, y se jactaban del hecho de que querían hacerlo. Una época muy difícil, dicho sea de paso. Por eso es que los valdenses basaban sus creencias y prácticas en la Biblia, sabiendo que el precio para mantener la fe bíblica sería persecución, encarcelamiento, tortura e incluso la muerte. Por eso es que el propósito principal del extenso entrenamiento al que se sometían y del arriesgado esfuerzo misionero que emprendían era compartir la palabra de Dios. Eso los motivaba. Eso los movía para que ellos salieran de aquellos Alpes, de aquellas cuevas, donde ellos vivían, que eran expulsados de sus hogares eran quemados. Una época en la que sin duda alguna tuvieron que salir de su hogar para un lugar donde ni ellos mismos sabían dónde iban a vivir. Cuando sus posesiones les fueron arrebatadas y sus casas quemadas, estos valdenses huyeron a las montañas. Por eso es importante observar que los valdenses mantuvieron su fuerza y vitalidad mientras sostuvieron su fe bíblica distintiva. Sabes, mi amigo, mi amiga, el carácter inmutable de la palabra de Dios proveía una grande referencia externa permanente que orientaba el movimiento. La razón número 2, por la cual debemos mirar a los valdenses, es su vida de sacrificio, sufrimiento,
renuncia y preparación. Pues bien, los pastores valdenses eran llamados Barbas. Ese era el título o el seudónimo o el apodo que se le ponía, Barbas. Un título de respeto que cariñosamente pues no se atribuye como tío. Ellos eran enviados a la propia escuela del movimiento, el Colegio de Barba, que está ubicado en Prat del Torro, que es un desfiladero tranquilo, aislado y casi inaccesible en el lugar llamado Piamonte, donde eran sometidos a un intenso entrenamiento religioso que incluía memorizar los evangelios de Mateo y Juan. Incluía memorizar las epístolas universales y algunos libros de Pablo. Parte de su tiempo también se dedicaban a transcribir las escrituras, las cuales distribuían cuando eran enviados como misioneros. Además, pasaban entre 2 a 3 años aprendiendo latín, romaní e italiano. Adicionalmente, los barbas aprendían oficios y eran reconocidos como profesionales hábiles. En la parte final de su entrenamiento, ellos se dedicaban a un periodo de reclusión, después del cual eran apartados para el ministerio, mediante una ceremonia que incluía la Santa Cena y la imposición de manos. Todo ese entrenamiento, que podía llevar hasta 6 años, tenía un propósito misionero. Los territorios valdenses eran divididos en parroquias. Un pastor era asignado a cada parroquia para predicar, para conducir las ordenanzas, visitar a los enfermos e instruir a los jóvenes. Los valdenses se sacrificaban por la causa. El sacrificio es algo que nos cuesta, ya que si no cuesta nada, no vale nada, ¿verdad? Pues amigos, la tercera razón por la cual nosotros deberíamos mirar a los valdenses es la siguiente razón. Los valdenses usaban el método de colportaje como instrumento de formación misionera. Es interesante, ¿no? Miren, vamos a ver ahora cómo es que este método de colportaje ellos lo utilizaban. Los colportores, dice Helen White en el libro El colportor evangelista, dice Helen White lo siguiente: los colportores deben ser enviados de 2 en 2. Obreros inexpertos deben ser enviados con los de más experiencia, para que les puedan prestar ayuda. Pueden conversar el uno con el otro y estudiar juntos la palabra de Dios, orando juntos y el uno por el otro. Así tanto el cristiano más nuevo como el más experimentado recibirán la bendición de Dios. En la página 58 del libro El colportor evangelista, Helen White nos habla acerca de ello. Por eso es que los valdenses eran enviados en parejas, uno experimentado con uno inexperto, uno que era un mayor con uno que era más joven. Y había un claro compromiso en la formación de misioneros. Para ello, en el año 1503, monjes y estudiantes liderados por Lutero distribuían libros por toda Alemania, así como también los lollardos en Inglaterra. Los valdenses vendían libros observando atentamente oportunidades para recitar o leer las escrituras a aquellos que mostraban interés. Ya luego más adelante, Ulrico Zwinglio pidió a Lutero un grupo de estudiantes para apoyarlo en Suiza, ya que su testimonio fue muy elocuente. Zwinglio dijo que si tuviera 100 en vez de 40, podría hacer arder las montañas de Suiza. Una época sin duda alguna en la que sería bueno que repasáramos, miráramos cómo es que la historia universal nos muestra de cómo es que estos hombres dedicaron tiempo y hasta su vida para poder comunicar el Evangelio. La cuarta razón por la cual debemos mirar a los valdenses. Los valdenses prepararon el camino para la reforma.
Así que verdades serían restauradas. ¡Qué maravilla! Buenas nuevas serían anunciadas. Ellos veían el regreso de Jesús con los ojos de la fe y proclamaban, como Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia las buenas nuevas. No había separación entre clero y laicos, ni jerarquías en las comunidades valdenses. Los títulos de obispos, ministros y diáconos se usaban solo para propósitos sacramentales, y ellos no ejercían autoridad alguna. Además, hombres y mujeres compartían también las responsabilidades de predicar, enseñar y servir a la comunidad en sus lugares de origen o en el campo misionero. De hecho, la habilidad de transformar creyentes comunes en predicadores bien entrenados, formando así un gran ejército de misioneros, fue uno de los mayores factores de éxito del movimiento de los valdenses. Por eso, cuán importante es, apreciado amigo y amiga, estar preparado y estar nuestros ojos puestos en Jesús. Por eso Helen White, comentando la historia un poco de los valdenses, dice: los valdenses creían que el fin de todas las cosas no estaba muy distante, y estudiando la Biblia con oración y lágrimas, más profundamente se impresionaban con sus preciosas declaraciones y con el deber de hacer conocer a otros sus verdades salvadoras. Hermoso. Y finalmente, la quinta razón por la que deberíamos mirar hacia los valdenses es su relevancia. La quinta razón, ya que los valdenses eran muy relevantes. Entre los ejemplos bíblicos de relevancia destaca la orden de Cristo de ser la sal de la tierra. La sal solo es útil cuando está en acción, nunca en el salero. La sal no existe para ser vista, sino para ser sentida. Los valdenses despertaban en sus semejantes sed por Jesús, con sus vidas y con sus palabras. Por donde los valdenses pasaban, dejaban edificios de culto o estacas de martirio como marcas. ¿Cuál es tu marca, apreciado amigo? ¿Jesús ya te ha marcado? Por donde pasemos, el lugar no puede ser más el mismo. Por eso, si en esta mañana hay algún colportor activo o alguien que alguna vez colportó, tu vida no es la misma, y la vida y las vidas a las cuales tú, amigo y amiga, en algún momento presentaste un material, ya sea de familia, un material de salud o un material espiritual, te has dado cuenta que esas mujeres, hombres, esos hogares han sido bendecidos. ¿Sabes? La vida de los colportores es una vida muy interesante que replica muy bien la vida de los valdenses. Hay que ser relevantes, hay que impactar la vida de aquellos hogares. Yo sé que en esta ocasión, cuando preguntamos a las personas cómo así ellos conocieron la palabra de Dios, muchos a veces dicen: yo conocí porque un día un joven, una señorita, ingresó a mi hogar, me vendió este material, me dejó este manual de salud, gracias a esto he mejorado mi salud. O me dejó este material de familia y gracias a este material que recibí en algún momento la visita de un joven, una señorita, hoy por hoy estoy bien con mi esposa o con mis hijos. Por eso es interesante ver esta historia de los valdenses. Importante que allá en 1956, en las montañas del norte de Italia, ocurrió un reto muy interesante, ¿no? De lo que ya habíamos comentado. Por eso nosotros, los valdenses, para salvar a nuestra juventud, aceptamos las bebidas alcohólicas, después construimos los salones de baile al lado de las iglesias y de concesión en concesión, perdimos a nuestros jóvenes. Miren lo que dice: hoy tenemos pasado, pero estamos sin futuro. Continúen la obra que dejamos de cumplir. Una triste declaración de alguna persona
nosotros los valdenses, para salvar a nuestra juventud, miren, aceptamos las bebidas alcohólicas. Después construimos salones de baile al lado de las iglesias y de concesión en concesión perdimos a nuestros jóvenes. Lamentablemente muchas personas están yendo en pos de eso. Pero hoy tenemos pasado, pero estamos sin futuro. Continúen la obra que dejamos de cumplir. Lamentablemente a veces algunos se desvían, algunos tropiezan. Por eso allá en 1956, mientras jóvenes adventistas cantaban alrededor de la fogata, un hombre de cabellos blancos se acercó y se sentó con ellos. Luego les dijo al pastor: nosotros los valdenses, para salvar a nuestra juventud, aceptamos bebidas alcohólicas, después construimos salones, pero hoy tenemos un pasado. No pasen por alto las áureas oportunidades presentes, les dijo este hombre, dejando que vuestra vida se demuestre un fracaso. Mientras sintáis perezosamente, soñando con comodidad y éxito en una obra para la cual Dios nunca os adaptó. Haced el trabajo que tenéis más cercano, hacedlo aunque sea entre peligros y aflicciones, en el campo misionero, pero no os quejéis, os pido, de las dificultades y sacrificios. Este hombre que se acercó a este grupo de jóvenes que estaban en aquella fogata, les dijo: no se alejen. Por eso, para ya ir finalizando este mensaje, la escritora Helen White menciona lo siguiente en el libro Colportora Evangelista, página 68. Mirad a los valdenses, vean qué planes delinearon para que la luz del Evangelio pudiera brillar en mentes entenebrecidas. Por eso cuando alguien visita un hogar, cuando a ti de pronto un colportor te visita, es porque él tiene un tesoro especial que entregarte. Dice la siguiente cita: ahora se necesitan hombres y mujeres que sean tan fieles al deber como la brújula al polo. Hombres y mujeres que trabajen sin que el camino esté preparado ni removido todo obstáculo. Amigo y amiga, yo quiero ir finalizando este mensaje haciéndote una invitación. Y aquí tengo un par de vistas más para poder compartirte con lo siguiente. El Señor está buscando valdenses para nuestros días. La palabra colportaje no aparece en la Biblia, pero su origen histórico se revela en Apocalipsis 11:3. El colportaje actual es una continuación de esa siembra y de esa reforma, preparando el camino para el regreso del Señor. Que el Señor te acompañe, te bendiga, para que tú continúes, amigo y amiga. Si tú estás escuchando este mensaje, el Señor tiene un plan hermoso para ti. El Señor llama a muchos más a dedicarse al colportaje. El ángel del pacto está dando poder a sus siervos para llevar el mensaje a todas partes del mundo. Y la pregunta final es: ¿queréis vosotros hacer vuestra parte en esta gran obra? Te invito, amigo y amiga, que seamos los valdenses modernos. El Señor te acompañe, bendiga esta grande decisión que tú estás tomando. Es para mí un deseo para poder aportar, apoyar con nuestras oraciones y, si hay la posibilidad, enrolarnos en las filas y el colportaje, para que de esa manera podamos llevar esperanza a tantos hogares, a hogares donde quizás humanamente algún predicador o algún misionero no podría llegar.
pero el colportor llega a hogares donde quizás no podría llegar con una campaña evangelística. El colportor ingresa a hogares destruidos, familias destruidas, y entregando un material, orando e incluso estudiando la Biblia, puede causar un gran impacto. Tú no sabes el impacto que vas a causar. Allá en el cielo habrá grandes sorpresas. ¿Cuántas personas que por tu testimonio, tu dedicación, se abrazarán y se reencontrarán quizás? Así que hoy, que es el día del colportor, quiero desearte desde aquí un abrazo y que el Señor bendiga grandemente este ministerio de las publicaciones. Quiero terminar esta mañana, este mensaje, con una historia de un joven que un día recibió en casa a un colportor. Cuando él era niño, sus padres compraron un ejemplar del libro El conflicto de los siglos, en una versión ilustrada. Pasaron los años, sus padres fallecieron, pero ese libro, este joven, cuando creció, tuvo su hogar, siempre lo tenía en su estantería. No lo botaba por respeto, porque ese libro fue un regalo de sus padres para cuando él era pequeño. Pero un día, cuando este joven ya fue padre, tuvo su familia, tuvo problemas. Y un día cualquiera, sentado en su sala, miró aquel libro viejo, que cuando de niño lo tenía, lo leía. Pero ya de mayor, tomó el libro nuevamente, y él dijo, nunca lo leí como debe ser. Y tomó este libro del conflicto de los siglos, y comenzó a leer. Lo leyó y cuando lo leía, no podía evitar que las lágrimas brotaran de su mejilla. Mientras leía este libro, El conflicto de los siglos, recordó cuando era niño. Recordó que un joven los había visitado en su hogar. Y recordó cómo es que los padres de esta persona, de este joven, compró ese material para cuando él era pequeño. Y se lamentó grandemente por no haber leído con ahínco, pero aún no era tarde. Nunca es tarde, ¿verdad? Llorando, con los ojos ahí todavía, con lágrimas en los ojos, este joven agradeció a Dios por darle la oportunidad de poder leer este material. Y trató de buscar si en su ciudad donde él vivía había colportores. Y en esa búsqueda encontró un grupo de jóvenes. Y cuando una pareja de jóvenes colportores visitó su hogar, este hombre les contó su testimonio. Aquel día, estos colportores fueron bendecidos, porque al escuchar la historia de este hombre, ellos se sintieron fortalecidos, porque estos dos colportores que visitaron su hogar se sentían desanimados. Sin embargo, este hombre, al contarles su historia y su testimonio, les dijo, no dejen de colportar, sigan tocando los hogares. Yo cuando fui niño, mi padre me compró este libro. Hoy pasaron más de 50 años y recién estoy leyendo este libro y me lamento no haberlo leído antes. Así que ustedes, preciados colportores, les dijo, tienen una misión muy importante. Yo conocí el Evangelio a través de este libro. Hoy quiero invitarles para que ustedes sigan perseverando. Historias como estas se repiten de diversas maneras, amigo y amiga. Así que, si tú en algún momento recibes la visita de un joven, una señorita, que está colportando, apóyale. Y si tú eres un colportor, no te desanimes, continúa, porque tú cumples un rol muy importante para la proclamación del Evangelio. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a agradecer al Señor por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Así que ahí donde estás, si tienes algún pedido de oración, te invito para que puedas escribirnos, para que puedas dejarnos por aquí, para poder orar por esa petición que tú tienes.
Oremos. Querido Padre Celestial, queremos darte gracias por este momento que nos das. Oh Señor, oramos para que puedas bendecir este ministerio de las publicaciones, este ministerio de la página impresa. Hay muchos materiales, libros que están en muchos hogares, quizás sin ser abiertos todavía, pero que en su momento, Señor, cuando sean abiertos, sea, Señor, una bendición. Muchos hogares a los cuales los colportores han ingresado, sus vidas han sido transformadas. Oh Señor, pero necesitamos más colportores, más valdenses modernos, que lleven la palabra de Dios. Oh Padre amado, si hay alguien en esta ocasión que alguna vez fue colportor, pueda recordar las lindas maravillas que el Señor hizo en su momento. Ese colportora, en un momento fue utilizado por Dios para la proclamación del Evangelio. Y si hay alguien aquí que de pronto es la primera vez que escucha el término colportor, ya sabe que un colportor es aquel que lleva un mensaje. Vende la verdad, lleva la verdad a cuesta de todo. Salen de la zona de confort para poder llevar el Evangelio. Oh Señor, hoy queremos reconocer y recordar lo que en algún momento en la historia de este mundo mantuviste un pueblo fiel, los valdenses, que a cuesta incluso de su vida, ellos llevaron la palabra impresa, el Evangelio, a muchos hogares. Hoy, Señor, también este ministerio de las publicaciones, también, Señor, tiene este noble ministerio. Nos encomendamos en tus manos, Señor. A ti te entregamos, oh Señor, todo cuanto somos, porque para ti es la honra y la gloria. Solo tú, oh Señor, para ti es la honra y la gloria. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, solamente confiando en la sangre meritoria de tu amado Hijo Jesús, que vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. ¿Tú no sabes que Dios tiene un plan lindo para tu vida? En este libro el Señor Jesús te dice: te amo, hijo. Allí encuentras las promesas más lindas. Porque la vida del cristiano es un permanente crecer, crecer y crecer. Pero crecer significa dolor. Hoy es el día de buenas nuevas.